Gracias a la enorme riqueza minera del Virreinato de la Nueva España, durante los 300 años de vida colonial en México, el circulante monetario estuvo formado exclusivamente por monedas metálicas de oro, plata y en menor grado de cobre. La aparición del papel moneda en México no se dio sino hasta el siglo XIX, una vez consumada la Revolución de Independencia. La Revolución de Independencia, iniciada en 1810, trastornó el orden político y social del Virreinato de la Nueva España y provocó una profunda crisis económica, producto del abandono de las minas y de la repartición de capitales a la península ibérica. De esta manera, la falta de numerario se convirtió en un problema más de la convulsionada colonia. Surgieron entonces numerosas acuñaciones de necesidad y el primer papel moneda de México, cuando en 1813, en San Miguel el Grande, Guanajuato, aparecieron unas curiosas piezas de cartón con la denominación de medio real, de las que se desconocen con certeza sus emisores. Otro antecedente del billete mexicano lo encontramos a finales del siglo XVIII, en la entonces colonia española de Luisiana, donde se emitieron billetes de varias denominaciones. El billete durante la Revolución de 1910. La revolución antiporfirista inicia en 1910, habría de llevar a México. Nuevamente, la escasez de numerario y el descrédito del billete de banco. Con la lucha armada se retiraron la circulación enormes cantidades de moneda metálica y por si fuera poco, resurgió el rechazo del billete de banco. El general Victoriano Huerta, quien a través de un golpe de estado destituyó y asesinó en febrero de 1913 a Francisco I. Madero, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ordenó a los bancos privados de emisión entregar el respaldo metálico de los billetes a su gobierno y emitir cantidades desorbitadas de billetes sin ningún respaldo. Así, el sistema bancario mexicano, construido con grandes dificultades, se desmoronó rápidamente y con él el uso y aceptación del billete. La moneda de la independencia. Como resultado de la lucha independentista, se atesoró y exportó la moneda de metales finos, produciéndose en consecuencia una escasez generalizada de medios de pago en la Nueva España. Para solventar tal situación, las autoridades realistas autorizaron el establecimiento de casas de moneda de carácter provincial cercanas a los reales mineros. Así, se establecieron secas en Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Nueva Vizcaya, Oaxaca, Real de 14, Valladolid y Zacatecas. En varias de estas casas se troquelaron monedas de necesidad en los tipos oficiales, aunque también se batieron piezas con diseños diferentes a los de la Ceca de México. En su mayoría, estas monedas fueron hechas de plata, con excepción de algunas piezas de oro acuñadas en Guadalajara. La moneda durante 1910. La contienda revolucionaria en 1910-1917 alteró profundamente la emisión y circulación monetaria. Dada la imperante escasez del numerario, las fuerzas beligerantes se vieron obligadas a emitir sus propias monedas, generalmente de burda factura, como billetes, vales, cartones y señales, a los que se les acabó por denominar birilinques, y como tlancos a las piezas de cobre. Gracias a esta circunstancia, la numismática mexicana se enriqueció con una rica y amplia gama de emisiones revolucionarias, en las que destacan algunos tipos por su fama y escasez. La moneda después de la Revolución y hasta nuestros días. En la moneda mexicana inscrita con la leyenda Estados Unidos Mexicanos se han producido numerosos cambios de diseño, tanto en el escudo nacional del anverso como en los reversos, cuya variada iconografía sigue invitando a los coleccionistas a conservar las piezas nacionales. Después de la Revolución, la amonedación debía adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades del país. El pueblo mexicano, que desde la época virreinal había desarrollado un gusto excesivo por los metales preciosos, continuaba con la costumbre de atesorar la plata que desaparecía de la circulación tan pronto se acuñaba. Ello provocaba escasez y una gran demanda de moneda fraccionaria. Los gobiernos se vieron en la necesidad de adaptar a los nuevos tiempos la ley monetaria, y en la monedación surgió un torrente de monedas en las que empezaron a predominar los metales industriales. La más reciente de las monedas de 100 pesos corresponde a la conmemorativa del centenario del natalicio del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. La
la cual se puso en circulación en marzo del 2006, para celebrar el bicentenario del inicio del movimiento de independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. A partir del 29 de octubre de 2008 se comenzaron a poner en circulación monedas conmemorativas de 5 pesos. Monedas conmemorativas de 5 pesos. Ignacio López Rayón nació en 1773 en Michoacán y murió en 1832, Ciudad de México. Fue un insurgente mexicano, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que encabezó el movimiento de independencia de su país a la muerte de este. Redactor de los elementos constitucionales, miembro de la Suprema Junta Nacional Americana y del Congreso de Chilpancingo en 1813, que daría como fruto a la Constitución de Apatzingán de 1814. Francisco Javier Martín Mina nació en Otama, España, el 6 de junio de 1789. Fue un guerrillero español en la lucha por la independencia de México. José Miguel Ramos Arizpe fue un sacerdote y político mexicano nacido antes de la independencia de México, en la entonces Nueva España. Fue ordenado sacerdote católico en 1803, se le ha llamado el padre del federalismo. El Congreso de la Unión de México lo ha declarado benemérito de la patria por su labor en el proceso de independencia y en los primeros gobiernos del nuevo país. Francisco Primo de Verdad y Ramos, nacido en Ciénega del Rincón, Aguascalientes, fue abogado de la Real Audiencia y prominente integrante del Colegio de Abogados. Era síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Al saberse la invasión de España por los franceses y el cautiverio de la familia real, propuso con el regidor Juan Francisco Escárate que el virrey convocara a todos los ayuntamientos de la Nueva España a juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado por el pueblo. Argumentó Primo de Verdad que por la falta del monarca la soberanía había vuelto al pueblo y apoyó la necesidad de formar un gobierno provisional en las leyes de partida, y propuso al virrey y la junta jurar a Fernando VII como rey de España y de las Indias. Trató de convencerlos para que se comprometieran a no reconocer monarca alguno que no fuese de la estirpe real de los Borbones, a defender el reino de Nueva España y no entregarlo a otra potencia ni a otra persona que no fuera de la familia real legítima. Mariano Matamoros y Guridi, 14 de agosto de 1770, 3 de febrero de 1814. Fue un cura liberal mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Nació en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1770. Pasó su infancia en Ixtacuixtla, Tlaxcala. En la Ciudad de México se graduó de bachiller en arte en 1786 y bachiller en teología en 1789. Se ordenó sacerdote en 1796 y ofició su primera misa en la parroquia de Santa Ana. Después fue asignado a otras parroquias, como la del Sagrario Metropolitano, Querétaro y Jantetelco, donde comenzó a ejercer su ministerio a partir de 1808. Hermenegildo Galeana nació en Tecpan, municipio de Guerrero, el 13 de abril de 1762. Pertenecía a una familia de hacendados criollos. Se ha dicho que era nieto del pirata Lucius Galen, quien se había establecido en la costa del Pacífico tras el naufragio de su barco a inicios del siglo VIII. Galeana era analfabeto y vivía en la hacienda del San Juan, propiedad de su familia, a donde llegaron las noticias de la primera conspiración en contra del gobierno virreinal, ocurrida en Valladolid, Morelia, en 1809. Aunque dicha conspiración fue descubierta, el ambiente de descontento era palpable entre las familias criollas, que continuamente sufrían discriminación de parte de los españoles peninsulares. Carlos María Bustamante, nacido el 4 de noviembre de 1774, muerto el 21 de septiembre